Buenos días y bienvenidos a mi canal. Como habéis podido ver, hoy hablaremos de astrología, una introducción al tema. Y por cierto, si os gusta el vídeo podéis poner me gusta y podéis poner algunas preguntas de algún tema que os guste, de alguna curiosidades, y así podré contestar o incluso hacer un vídeo sobre ese tema. Pues, ¿qué hago aquí con estos libros? Pues son los libros que yo he empezado a leer cuando yo tenía 13, 14 años. Pues el primero fue este, un libro de astrología que me trajo mi madre un día. Yo siempre leía horóscopos, me interesaban mucho los planetas, el saber por qué Venus estaba opuesta a Marte en Tauro y tal. Y así empecé. Si vosotros tenéis alguna mm, curiosidad hacia astrología, pues id a una tienda, ojear un poco, el libro que os guste más, la portada, el interior, cómo está hecho y tal. Y por qué no, empezar a estudiar vosotros también, ¿no? Luego seguí con Lisa Morpurgo, una astróloga muy buena, muy buena. Empezó a escribir muchos libros sobre las características de los signos, de las casas, de los tránsitos, de los planetas. Además, os aconsejo empezar con las características de los planetas porque así luego podréis empezar a estudiar los signos, porque veréis las mismas características que habéis estudiado antes, pero reflejadas en un mismo signo, como las características de dos o tres planetas juntas pueden dar esa personalidad, ese carácter, ¿no?, del signo zodiacal. Luego seguí con Ciro Discepolo, otro luminar en el campo. Ya aquí estamos a nivel intermedio alto porque es muy técnico. Y entonces estudio sobre los tránsitos, la revolución solar, se inventó algo muy, muy peculiar. Bueno, de todas formas, hoy iremos viendo algunas cosas, algunas características. Empezamos diciendo que astrología deriva del griego aster, estrella, y logía de logos, palabra, discurso, como todas las palabras que tienen el sufijo logía, ¿no? Como psicología, por ejemplo, la palabra de la psique. Y hemos dicho que es muy antigua, hace más de 3000 años que los babilonios la inventaron en la antigua Mesopotamia. Digo inventaron porque, claro, astrología es un arte divinatorio. De hecho, una vez estaban astrología y astronomía como dos hermanas, siguiendo el mismo camino, pero luego, en un momento dado, pues astronomía dijo, ¿sabe qué pasa? Que yo veo que tú crees en algo en que yo no creo. Porque astrología empezaba a hablar de influencias, previsiones, destino, y astronomía era lo cierto, las matemáticas, los cálculos precisos. Y entonces se separaron. A partir del siglo V antes de Cristo se estableció el zodiaco que nosotros conocemos, el de 12 signos. Pues vamos a ver lo que pasó antes. Además, nosotros utilizamos hoy en día muchas palabras que derivan de estrella y tal, porque desastre. La palabra desastre, os habéis fijado, deriva del latín dis, que es la separación, sirve para dar el significado contrario a la palabra que sigue, y astre, de estrella. En un cataclismo estelar, cuando una estrella se disgregaba y se disgregaba en 1000 partes, pues se veía como algo negativo, y entonces de ahí la palabra desastre. Luego tenemos estrellarse, nacer con estrella, tener buena o mala estrella, y en fin, todo tiene una relación con esa palabra. Eh, Se fijaron los astrólogos, los antiguos intérpretes astrológicos, en algunos movimientos, algunos cambios que se producían. Por ejemplo, en las plantas. Las semillas brotan cuando son correctas las temperaturas. O los ritmos de la liberación de las hormonas en algunos mamíferos, en los seres humanos. La vida de alguna criatura marina que está regida por el flujo de las mareas. El comportamiento humano. Hay archivos penales y archivos psiquiátricos que hablan del cambio del comportamiento humano cuando hay luna llena. E incluso la luz de la luna es importante para
para algunas especies que se aparen o cazan. Los moluscos, las ostras, por ejemplo, que abren sus conchas según el ciclo lunar. Entonces, todo esto produjo mucha curiosidad en los intérpretes astrológicos y empezaron a estudiarlo. Empezaron a dibujar las constelaciones. Pero, ¿cómo dibujar? Claro, porque las estrellas existen, los planetas existen, pero lo que no existían las constelaciones. Es una invención humana, ¿no? Sabemos que, ¿cómo es ese juego en los crucigramas? Unir puntitos para llegar a obtener un dibujo, una imagen. Pues asimismo el hombre dibujó, se inventó las constelaciones, uniéndolas, reagrupando, digamos, las estrellas más cercanas, una más extensa que la otra, y formando objetos y animales. Pero claro, el hombre de Asia no era el mismo del hombre de América del Sur. No, entonces no había internet, no había comunicación tan rápida, entonces cada uno veía la constelación que veía. Hasta que a finales de los años 20, 1928-1930, la Unión Astronómica Internacional decidió reagrupar oficialmente las constelaciones, o sea, la esfera celeste, en 88 constelaciones. Alguna curiosidad, la Cruz del Sur es la más pequeña, mide 68 grados cuadrados. La más extensa es Hidra, con 1300 grados cuadrados. Cubre el 3% del total celeste. Fijaos, el 3%, una sola estrella. Sirio, sabemos que es la más brillante, se encuentra en la constelación de Orión. Luego tenemos Aldebarán, que es la estrella más brillante del Tauro, por ejemplo. Y proviene del árabe al-Dabarán, como todas las palabras que tienen el prefijo al, ¿no? Son de origen árabe. Significa el que sigue. Entre paréntesis, el que sigue a las Pléyades. ¿Por qué? Porque justo después a su izquierda están las Pléyades. Y hablamos un poco de mitología. ¿Quién eran las Pléyades? Pues ellas eran unas ninfas muy bellas en el cortejo de Artemisa. Y como ella, cazaban y también intentaban mantener su virginidad. Y un día pasó allí Orión, ese guapo y joven cazador, con su perro Sirio, y coincidió con las Pléyades, esas ninfas muy guapas. Se fijó en ellas y quiso alcanzarlas, pero ellas huyeron, se fueron. Él corrió siempre más fuerte, pero sin llegar a tocarlas. Así que cuando se acercó mucho, pues las Pléyades desesperadas pidieron la ayuda a los dioses. Y Zeus las convirtió en palomas blancas. Y así volaron al cielo. Volaron muy arriba, y hasta que alcanzaron el punto más alto y Zeus decidió convertirlas directamente en estrellas. Y ahí se formó la constelación de las Pléyades. Pero entre ellas, una, Mérope, era la única que no se había casado con un dios, sino con un humano. Un mortal, que se llama Sísifo. Y avergonzada por eso, por esta unión, decidió no brillar. De hecho, si vosotros fijáis en las 7 hermanas, así se llaman las Pléyades, una de ellas no brilla mucho, en las que brilla menos, y es Mérope. Pues hemos hablado de invención, simbología. Entonces, esas constelaciones que están en la esfera celeste, pues ahí el Sol hace un viaje aparente. Viaje aparente durante 365 días, es decir, un año, y lo hace siguiendo una línea imaginaria que se llama elíptica. Pues la franja del tránsito que sigue el Sol es el zodiaco que conocemos, y atraviesa 14 constelaciones. Sí, he dicho 14, no he dicho 12. Pero si el zodiaco que conocemos nosotros tiene 12 signos, porque el Sol atraviesa 14 constelaciones. Pues
lo vais a descubrir ahora enseguida en el próximo vídeo. Si queréis poner me gusta, poner algunas preguntas que queréis que yo hable de ese tema o puedo contestar o hacer un vídeo directamente sobre ese tema. Pues vamos a ello.